Hola, hola, mis adorados seriéfilos y amantes del drama. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más aquí, en este nuestro espacio sagrado de historias que nos roban el corazón, nos hacen suspirar y, a veces, hasta nos obligan a gastar un rollo de papel higiénico completo. Hoy, mis queridos adictos a las pantallas, nos vamos a sumergir en un universo de emociones intensas, un viaje que, les aseguro, va a activar todas esas glándulas lagrimales que tenemos escondidas y, por supuesto, también esas mariposas juguetones que habitan en nuestros estómagos cuando el amor hace acto de presencia. Prepárense, porque hoy vamos a desglosar esas joyas turcas que nos han hecho vibrar, llorar a mares, mordernos las uñas de la angustia, pero que al final, nos han recompensado con esos finales felices que nos dejan con una sonrisa que va de oreja a oreja y un calorcito en el corazón. Sí, hoy vamos a explorar, a desmenuzar y a celebrar 8 telenovelas turcas de amor, drama y, lo más importante, finales felices que nos dejarán pensando en el poder inconmensurable del amor verdadero. Y antes de que la emoción me gane y me vaya por las ramas, permítanme recordarles, a esos nuevos rostros que se unen a nuestra comunidad de corazones sensibles, que si eres de los que disfrutan con las historias que te hacen sentir de todo, este es tu lugar. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des a la campanita y te unas a esta gran familia de seriéfilos. Así no te perderás ni una sola de nuestras recomendaciones, análisis, chismes y desahogos sobre esos dramas que tanto nos gustan. Y ahora sí, mis queridos compañeros de batallas emocionales, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de emociones, suspiros y finales felices. La primera joya que quiero presentarles hoy, esa que ocupa un lugar especial en nuestros corazones, es una que seguro ya conocen, que quizás han visto una y otra vez, pero que es sencillamente imposible dejar de mencionar cuando hablamos de finales felices que nos roban el aliento, y nos dejan con una sensación de paz y alegría, Erkénthicus, o pájaro soñador, como la conocemos en muchos países de habla hispana. ¡Ay, Sanem y Can! ¡Qué pareja explosiva, qué dinamita pura! Desde ese primer encuentro en esa agencia de publicidad, donde todo comenzó con un accidente y un malentendido, supimos que su historia sería de esas que te atrapan desde el primer momento y te dejan sin aliento hasta el último capítulo. Sanem, una joven soñadora, un alma libre y algo torpe, con un corazón enorme que le cabe en el pecho y más. Y Can, el fotógrafo aventurero, un espíritu salvaje que vive sin ataduras, un hombre que recorre el mundo en busca de la imagen perfecta. Sus personalidades son, en teoría, opuestas, como el día y la noche, pero la química que existe entre ellos es tan innegable, tan palpable, que incendia la pantalla con cada mirada, cada roce y cada discusión. Y aunque el camino que recorren juntos no es nada fácil, con mentiras, secretos, engaños y malentendidos que los separan una y otra vez, su amor, esa fuerza invisible y poderosa, siempre encuentra la manera de volver a unirlos, como un imán que atrae sus corazones con una fuerza irresistible. Los celos de Can, que nos hicieron sufrir a mares, las confusiones de Sanem, que nos hicieron reír a carcajadas, pero que también nos enternecieron, esos momentos de duda y separación que nos apretaron el corazón. Todo eso valió la pena, todo el sufrimiento y las lágrimas, porque al final, verlos juntos, felices, radiantes y construyendo un futuro juntos, sin miedos ni dudas, fue la recompensa perfecta a tantas noches en vela, a tantas lágrimas derramadas y a tantos suspiros ahogados. Erkénthicus es un recordatorio constante, un faro de esperanza, de que el amor verdadero, ese que te llega hasta la médula, puede superar cualquier obstáculo, incluso aquellos que nosotros mismos creamos, esos miedos y dudas que nos impiden avanzar y ser felices. Y ese final en el faro, iluminado por la luz de su amor, ¡ay! ¿Quién no suspiró con esa escena? ¿Quién no derramó una última lágrima de felicidad al verlos juntos? ¿Listos para afrontar el futuro? Una joya que quedará grabada en nuestra memoria, como un hermoso sueño del que no queremos despertar. Ahora, mis queridos seriéfilos, vamos a cambiar un poco de tono. Vamos a dejar atrás la magia de los sueños y nos adentraremos en un mundo más realista, aunque no menos intenso, pero sin perder esa intensidad que tanto nos gusta y nos adentraremos en Senkalkam, o Llamas a mi puerta. Una serie que nos regaló una pareja que se metió en nuestros corazones como si fuera su casa, Eda y Serkan. ¿Cómo podríamos olvidarlos? Eda, una chica independiente, una mujer con ambiciones, una joven con un espíritu indomable que sueña con ser arquitecta paisajista, y Serkan, un arquitecto frío, calculador, exitoso, obsesionado con el trabajo y con una fachada impenetrable. Su encuentro, que comienza con un trato,
una propuesta absurda para fingir ser pareja, termina transformándose en una de las historias de amor más entrañables, más apasionantes y más adictivas de la televisión turca. Serkan, ese hombre que parecía hecho de hielo, poco a poco, como si una llama derritiera su armadura, empieza a dejar de lado su coraza, a mostrar el hombre tierno, vulnerable y sensible que se oculta tras esa fachada de frialdad y perfeccionismo. Eda, por su parte, aprende que no siempre se puede controlar todo, que la vida tiene sus propios planes, y que dejarse llevar por el corazón, confiar en sus sentimientos y arriesgarse a amar, a veces es lo mejor que podemos hacer. Entre risas, peleas, discusiones que nos hacían reír y enojarnos al mismo tiempo, y momentos muy dulces, llenos de ternura y romanticismo, esta pareja nos enseña que el amor puede derribar muros, puede transformar incluso a las personas más inflexibles, a esos corazones que se creen incapaces de amar. Y aunque su camino está lleno de giros inesperados, de situaciones que nos dejaban con el corazón en un puño, como pérdidas de memoria que borraron su historia de amor, terceros en discordia que intentaron separarlos, y hasta compromisos falsos que nos hicieron dudar de su destino, al final, la felicidad les llega con creces, como una recompensa a su amor incondicional. El final, con toda su familia y amigos reunidos, celebrando su amor y su felicidad, es la mejor prueba de que el amor, la amistad y la lealtad son los pilares de una vida plena. Una vida que vale la pena vivir. La siguiente telenovela que quiero compartir con ustedes, una que me tocó el corazón de una manera muy especial y que me dejó una marca imborrable, es Kara Sevdao, Amor Eterno, una historia que nos recuerda que el amor puede ser eterno, incluso después de la muerte. Esta historia es una montaña rusa de emociones, un viaje que te hará llorar a mares, que te dejará sin aliento, que te hará cuestionarte muchas cosas, pero que también te recordará la fuerza inmensa del amor verdadero, ese que no conoce barreras, ni distancias, ni tiempo. Kemal y Nihan, una pareja que se ama con locura, con una pasión que incendia la pantalla, pero que las circunstancias de la vida, las intrigas y los juegos del destino, separan cruelmente. Kemal, un joven ingeniero de clase trabajadora, un hombre íntegro y honesto, y Nihan, una chica de alta sociedad, una mujer que vive atrapada en una jaula de oro, luchan contra un destino que parece empeñado en mantenerlos separados, que pone a prueba su amor hasta límites inimaginables. La maldad de Emir, el villano de la historia, ese hombre obsesionado y despiadado, es la que genera la mayor parte del sufrimiento en esta novela, ya que su ambición, su deseo de poseer a Nihan y su sed de venganza son realmente escalofriantes, capaces de destruir todo lo que se cruce en su camino. A pesar de todo el dolor, de toda la desesperación, de todas las injusticias que atraviesan, Kemal y Nihan nunca dejan de amarse, su amor es una llama que arde con intensidad, que ilumina la oscuridad, incluso cuando todo parece perdido, cuando la desesperanza amenaza con apagarlos. Y aunque el final es agridulce, porque la felicidad tiene un precio muy alto, y los sacrificios que hacen son desgarradores, su amor prevalece a través del tiempo, demostrando que el amor verdadero puede trascender incluso la muerte, que el alma gemela puede encontrarte en otra vida y amarte con la misma intensidad. Esta es una historia para recordar, una que nos enseña que el amor, la justicia y la lealtad son valores que siempre deben prevalecer, que la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde en llegar, y que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso el más doloroso. Ahora, mis queridos seriéfilos, vamos a cambiar de rumbo y vamos a hablar de una novela que combina la tradición, las intrigas familiares y el amor de una manera encantadora. Una historia que nos dejó con el corazón en un puño y que nos hizo creer en el poder de la redención, Erkay. Miran y Reyyan. Esta pareja, que inicialmente se une por venganza, por un plan macabro y doloroso, nos demuestra que el amor puede curar incluso las heridas más profundas, que el corazón puede cambiar el destino y que la venganza no siempre es el camino correcto. Miran, un hombre atormentado por el pasado de su familia, por un secreto que lo ha marcado desde la infancia, decide vengarse de la familia de Reyyan, sin darse cuenta de que ella será la clave para cambiar su destino, la luz que lo guiará fuera de la oscuridad. Reyyan, una mujer de buen corazón, una joven con gran valentía y nobleza, es capaz de ver el alma atormentada de Miran, de ver más allá de su fachada de hombre frío y calculador, y de despertarle los sentimientos más profundos, esos que creía perdidos en su corazón. Entre secretos de familia, intrigas, traiciones, malentendidos y momentos de gran tensión, el amor entre ellos crece a pesar de todos los obstáculos, como una planta que florece en medio del desierto. Erkay nos enseña que el amor puede ser un camino de redención, que el pasado no tiene por qué determinar nuestro futuro, que podemos dejar atrás el rencor y la venganza,
y que el perdón puede sanar incluso las heridas más profundas. Aunque el camino hacia su felicidad es largo y tortuoso, lleno de peligros y pruebas, al final, Miran y Ryan logran construir un futuro juntos, sanando las heridas del pasado y demostrando que el amor verdadero puede superar incluso el más oscuro de los destinos, que el amor puede vencer a la venganza. Y hablando de venganza que se convierte en amor, de familias enfrentadas y de destinos que se entrelazan, no podemos dejar fuera Zalim Istambul o Estambul Cruel. Esta telenovela nos presenta la historia de dos familias muy diferentes, con vidas opuestas, pero que están unidas por el destino, por un secreto que las marcará para siempre y por una serie de eventos que las llevarán a vivir bajo el mismo techo. Los Yılmaz, una familia humilde de un pueblo alejado, una familia unida por el amor y la lealtad. Y los Karakay, una familia adinerada de Estambul, una familia obsesionada con el poder y el dinero. Se cruzan cuando los Yılmaz deben irse a vivir a la mansión de los Karakay, obligados por las circunstancias y por un terrible secreto que los persigue. Aquí conoceremos a personajes complejos y atormentados, como Ceren, una chica obsesionada con el poder y con la idea de casarse con un millonario para escapar de su vida miserable. Y a Cemre, su hermana, una joven que lucha por mantenerse fiel a sus principios, a su moral y a su amor por los suyos. En medio de esta lucha de clases y de intereses, donde el dinero y el poder juegan un papel crucial, nace un amor inesperado, un amor puro y sincero, entre Cenke, el hijo rebelde de la familia Karakay, y Cemre, la chica humilde que llegó para cambiar su vida para siempre. Esta pareja deberá enfrentar muchos obstáculos para lograr estar juntos, ya que sus familias harán todo lo posible por separarlos, por evitar que su amor florezca, porque sus intereses y ambiciones son más importantes que la felicidad de sus hijos. La serie está llena de intrigas, de traiciones, de mentiras y de momentos de gran tensión, que nos harán mantenernos al borde de nuestros asientos, pero al final, el amor triunfa, la verdad sale a la luz y se abre camino para la felicidad de los protagonistas, una felicidad que se ganaron con esfuerzo y sacrificio. La siguiente joya que les quiero recomendar, una que nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que la justicia siempre llega, es Kuzgun o El Cuervo. Esta historia, que tiene elementos de thriller, de misterio y de acción, nos cuenta la historia de Kuzgun y Dila, dos amigos de la infancia, dos almas gemelas que se separan trágicamente, por una injusticia que marca sus vidas para siempre, y que se reencuentran años después, en circunstancias muy diferentes, como dos extraños que se reconocen en sus miradas. Kuzgun, un hombre que busca venganza por la injusticia que sufrió su familia, por el daño que le hicieron a su padre y a él mismo, y Dila, una abogada de éxito, una mujer fuerte e independiente, se ven envueltos en una trama de intrigas, de corrupción y de traiciones, donde la verdad es un bien escaso y el peligro acecha en cada esquina. A pesar de todo el dolor, de toda la confusión y de todo el sufrimiento que los rodea, el amor que sentían desde niños resurge con fuerza, como una llama que nunca se apagó, aunque su camino hacia la felicidad está lleno de obstáculos y peligros, de situaciones que los ponen a prueba y los hacen cuestionarse sus sentimientos. La historia nos enseña que las heridas del pasado pueden sanar con el tiempo, que la justicia siempre llega, aunque a veces tarda en hacerlo, y que el amor verdadero puede superar incluso las adversidades más terribles, que el alma gemela siempre encuentra el camino de regreso. El final, aunque no exento de drama, ya que la vida nunca es un cuento de hadas, nos deja con una sensación de esperanza y de paz al ver a Kuzgun y Dila juntos, después de tanto sufrimiento, después de tanta lucha, listos para construir un futuro juntos y para dejar atrás las sombras del pasado. Ahora, mis queridos seriefilos, si buscan algo más ligero, algo que les haga reír a carcajadas, suspirar de amor y que les deje con una sensación de felicidad y optimismo, les recomiendo Aşk Intikam, o Amor, Lógica, Venganza. Esta historia, que es una comedia romántica en estado puro, nos presenta a Esra y Ozan, una pareja que se casa muy joven, impulsados por el amor y la pasión, pero que el estrés económico de sus inicios como esposos, las dificultades de la vida y la falta de comunicación los lleva a separarse, a tomar caminos diferentes. Años después, el destino, ese guionista implacable, los vuelve a unir cuando Esra comienza a trabajar en la empresa de Ozan, que ahora es un hombre exitoso, un hombre que ha logrado alcanzar sus sueños, pero que en el fondo sigue siendo el mismo hombre que ella amó. Entre discusiones, celos, malentendidos, situaciones cómicas y momentos muy dulces, el amor resurge con fuerza, como una semilla que vuelve a germinar, aunque ambos tienen mucho que aprender de su pasado, de sus errores, y del presente, para poder construir un futuro juntos. Aşk Intikam es una comedia romántica que nos muestra que el amor puede tener segundas oportunidades,
que a veces las cosas no son lo que parecen a primera vista, que el corazón tiene razones que la razón no entiende, y que aprender del pasado es la clave para construir un futuro juntos. Esta novela te hará reír, te hará suspirar, te hará emocionarte y te dejará con una sensación de optimismo y felicidad, al ver que Ezra y Ozan logran superar todos sus problemas, todas sus dudas y todos sus miedos, y finalmente tener el final feliz que se merecen. Y finalmente, pero no menos importante, para cerrar este viaje de emociones, quiero hablarles de Gafiliask, o Amor de Contrato. Esta novela, que también es una comedia romántica que nos hará reír y suspirar, nos cuenta la historia de Aisha y Kerem, dos jóvenes que se ven obligados a casarse por un malentendido, por una serie de situaciones que se salen de control, pero que poco a poco, a medida que conviven, descubren que tienen mucho en común y terminan enamorándose de verdad. Aisha, una chica sencilla, trabajadora, alegre y con un gran corazón, y Kerem, un hombre adinerado, caprichoso, arrogante y con un espíritu libre, son polos opuestos que al principio no se soportan, que discuten por todo, pero que a medida que conviven, que se conocen en profundidad y que se desnudan el alma, descubren que tienen mucho en común, que sus diferencias son complementarias y que el amor puede surgir en el lugar más inesperado. Entre risas, peleas, situaciones muy divertidas, momentos de tensión y escenas llenas de romanticismo, su amor va creciendo, como una planta que necesita cuidados para florecer, hasta convertirse en un sentimiento profundo e inquebrantable, un amor capaz de superar cualquier obstáculo. Gafiliask es una comedia romántica que nos recuerda que el amor a veces surge en los lugares menos esperados, que los polos opuestos se atraen, que la convivencia puede hacer florecer sentimientos que creíamos imposibles, y que el amor verdadero es capaz de unir incluso a las personas más diferentes, que la felicidad puede estar en el lugar menos esperado. El final, con Aisha y Kerem superando todos los obstáculos, todas las dudas y todas las dificultades, es una muestra de que el amor verdadero es capaz de unir incluso a las personas más diferentes, que el corazón tiene sus propios caminos y que el final feliz siempre es posible. Y bueno, mis queridos seriéfilos, hemos llegado al final de este viaje lleno de emociones, de suspiros, de lágrimas y de risas. Hemos recorrido historias de amor, de drama, de venganza y de redención, todas ellas con un final feliz que nos ha dejado con una sonrisa en el rostro, con el corazón contento y con la esperanza renovada. Hemos visto que el amor puede superar cualquier obstáculo, que el pasado no tiene por qué determinar nuestro futuro, que la felicidad siempre es posible, incluso después de los momentos más oscuros, y que el alma gemela siempre puede encontrarte, sin importar las distancias. Así que, si aún no han visto alguna de estas telenovelas, no esperen más. Prepárense para llorar, para reír, para suspirar, para emocionarse y para creer en el poder del amor verdadero. Y ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas telenovelas fue su favorita? ¿Cuál les hizo llorar más? ¿Cuál les dejó pensando en el poder del amor verdadero? Déjenme sus comentarios aquí abajo, en la caja de comentarios, me encantará leerlos, conocer sus opiniones, saber qué piensan y compartir este espacio con todos ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este viaje de emociones, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, con sus familiares y con todas aquellas personas que aman las historias de amor y drama, y, por supuesto, suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras recomendaciones, análisis, desahogos y chismes. Gracias por acompañarme en esta aventura, por compartir este espacio conmigo y nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero mucho.